Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Loreni Solano, Roberto Caminero y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el doctor José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y además senador de la República. Doctor. Muchas gracias Buenos por días. tenerme aquí. Buenos días. Feliz año a usted también. Muchas gracias. Igual para ustedes. Lo vimos estrechando un saludo muy afectuoso con nuestro invitado anterior aquí. Se saludaron con mucho cariño. Somos amigos de la política. Somos amigos de la Cámara de Diputados. Coincidimos allí en el periodo pasado. Hicimos una buena relación, por cierto, en el debate, porque Henry es un apagafuego. No solamente es polémico, es debate, tiene muchas condiciones para el debate, y la Cámara de Diputados tienen que ver mucho con eso. Hicimos una relación importante allí, y además que las discusiones que se dieron en el marco de los acuerdos del PRM con Juntos Podemos, sobre todo a nivel senatorial, él jugó ha jugado un rol importante en esa mecánica, y bueno, tenemos una relación de diversa índole. Decía Henry que hay unos 70 candidatos pactados con la fuerza. Son 86 en total, que incluyen municipios y distritos municipales, y que está adornada de diferentes condiciones. En algunos casos lo apoyamos nosotros, en una parte importante se nos apoya nos apoyan ellos, y bueno, y hemos conformado de los casi 400 demarcaciones políticas que se van a debatir en febrero. Este 86 es para las elecciones municipales. Sí, correcto, para las elecciones municipales, y hemos concertado 24 candidaturas senatoriales, en el que también estamos coincidiendo los partidos que se han congregado alrededor de Juntos Podemos y la coalición política que el Partido Revolucionario Moderno encabeza. Dice Henry Merán, sentado ahí, donde usted está, hace un ratito, de que ellos no creen en la empresa Alhambra e Idos en la auditoría que están realizando. Y hay quienes piensan que frente a una oposición que desacredita, o lo dicen así, vamos a ponerlo, de que cuestiona al árbitro el proceso y el proceso que se realiza, es alejar a personas que de manera espontánea pudiera votar o que quisiera votar por partido de la oposición, y que de repente, bueno, pero si como quiera me van a hacer un fraude, o como quiera va a haber un problema ahí, yo prefiero mejor no ir a votar. Se estaría apostando a una abstención mayor de la que regularmente se participa en unas elecciones municipales. Mira, aquí hay una realidad que es imperiosa. En la República Dominicana habrán 2 elecciones el año próximo, una en el mes de febrero, estamos apenas a 40 días de las elecciones de febrero, así como unas elecciones en mayo. Y en tal virtud tenemos un órgano árbitro, organizador de ese evento, que es la Junta Central Electoral, con los miembros que todos conocemos y que fueron escogidos hace algún tiempo y han venido desarrollando una labor en relación a esa facultad que se le ha dado. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno lo que exigimos son igualdad de condiciones para todos, procesos rigurosos con el mayor nivel de solidez y de objetividad que pueda dar al traste con un resultado lo más cercano a la verdad electoral de los procesos. ¿Pero ustedes confían en esa auditoría? Lo que queremos nosotros como partido, ya 40 días de las elecciones, es que las auditorías se hagan. Hemos instruido a los técnicos del Partido Revolucionario Moderno para que acompañen de manera sigilosa, permanente, constante a esas empresas escogidas por la Junta Central Electoral, para exigirles y tener cuenta de que en el trayecto de las auditorías sean con las metodologías adecuadas, que inclusive existen pasos y procesos que son consuetudinarios, son normales en auditorías de esta naturaleza, y que se acojan gran parte de las sugerencias que nosotros como partido hemos realizado para con las auditorías. Y en tal virtud, una vez se tenga el resultado de las mismas, siempre y cuando se hagan con esa verticalidad que se requiere, pues entonces nosotros como partido podemos tener mayor nivel de confianza o no sobre la utilización de esos equipos con miras a las elecciones de febrero. Pero ya no es hoy un momento, a mi entender, para nosotros seguir generando escollos que puedan devenir en mayor nivel de confusión, de problemáticas, y que puedan detener un proceso que va en marcha. Nosotros queremos que el proceso sea fuerte, ¿verdad?, que sea debido
y Claro. que pueda rendir los aportes del lugar. ¿Por qué? Nosotros como partido lo que hemos querido desde el inicio es acompañar a la Junta Central Electoral en ese desarrollo. Y justamente con ¿Por qué eso, la Fuerza del Pueblo y ustedes no han definido un criterio que le permita a ellos también hacer esa labor de vigilancia como un mecanismo de garantía, de mayor garantía? ¿Qué es lo que ustedes En un sinnúmero de aspectos desde el punto de vista técnicos, tanto de los que ellos han sugerido como que los nuestros han sugerido, hemos coincidido. Hay otros elementos y de sus preocupaciones, pero somos dos organizaciones diferentes que tenemos visiones diferentes sobre un sinnúmero de temas. Sí, pero Tenemos hoy una vinculación, una alianza con objetivos muy particulares, que buscan objetivos particulares, pero ellos tienen sus esencias y sus percepciones y nosotros tenemos las nuestras. Pero sí hemos coincidido en un sinnúmero de elementos que son a bien resaltar. Por ejemplo, una de las solicitudes que hemos hecho para con las auditorías es que una muestra importante de los equipos que se vayan a auditar, me refiero a las auditorías forenses que se están desarrollando del proceso del 6 de octubre, es que sean del sur del país, donde ellos han resaltado un mayor nivel de incongruencia o de, digamos, ¿de quejas? o de, vamos a decir, de resultados que no están necesariamente ajustados con una lógica, inclusive matemática intemporal, y que puede hacer que se eleve mayor nivel de cuestionamiento a esas mesas. O sea, en algunos aspectos coincidimos, en otros y en preocupaciones comunes, en otros tenemos visiones diferentes de cuál debe ser el proceso a seguir y cómo devenir o cómo terminar en él. esta mañana, bueno, iniciando la mañana, nosotros debatíamos sobre un tema que Roberto Fulcar, su coordinador general de la campaña de Luis Abinader, aquí presentó como una de las principales problemáticas del pasado proceso del 6 de octubre, y que al parecer es una práctica que se va a seguir haciendo constante ya como una fábrica, ya como una industria formal, y es la compra de votos. El mismo día de las elecciones hay un grupo de personas que está dedicado a comprar votos, en ese momento era hacer fotos de cédulas. ¿Cómo ustedes contrarrestan esto? ¿Cómo ustedes ven este mecanismo? Y sobre todo, la denuncia que hacía el PRM en su momento, porque puede ser que haya fraude a través de los equipos, en caso de que hubiera, pero ¿y esta forma de hacer también fraude? No hay dudas que el elemento distorsionador fundamental, distorsionador en los procesos políticos y sobre todo el del 6 de octubre fue el de la compra de votos o el compra de cédulas. Es más, los centros de votaciones se convirtieron en mercados persas. Estaban ahí visibles a todos nosotros, los que participamos del proceso, a las propias autoridades de la Junta Central Electoral, al personal militar habilitado, y es una práctica que nosotros debemos, aparte de penado por ley, debemos de exigir y estamos exigiendo al órgano regulador para que lo corte y para que lo rompa. ¿Cómo se Pero corta eso? estamos inclusive inmersos en el marco de las nuevas leyes, en un sinnúmero de elementos que están pendientes para que se puedan concretizar. Por ejemplo, el fiscal electoral en República Dominicana no se ha designado. No se ha designado. Y eso es una estructura que en realidad tiene un peso importante para estos aspectos. La compra de cédulas es un elemento que a nosotros nos preocupa en virtud del proceso pasado. Uno de los elementos que nosotros exigimos y que sea debidamente acogida nuestra solicitud para con el voto automatizado es que aparte de la necesidad de la cédula para poder abrir el dispositivo, un código QR, también se les requiera de la huella dactilar. Porque de las cosas que sucedieron en el proceso pasado es que con una fotografía, o que podía producirse, ¿verdad? Es que con una fotografía de una cédula en el que se pudiera debidamente tener una imagen del código QR, usted podía abrir el dispositivo. Claro, para eso también requeriría del apoyo de los integrantes de la mesa de votación. Pero es una vulnerabilidad existente en el proceso. Eso se venció en la medida en la que se acogió nuestra solicitud de que se integrara la huella dactilar. Usted para ir a votar en febrero, aparte de llevar su cédula, tendrá que también poner su huella. Pero ustedes utilizarían para defender el voto, ese voto, y que no se compren cédulas, que no se compren esos votos alrededor de los centros de votación, utilizarían a los ex militares que están aliados al Partido Revolucionario Moderno, como anunció el presidente de la República que lo harían. Mire, creo que eso fue parte fue el presidente Fernández. El expresidente Leonel Fernández. Pero creo que eso es un tema que se le dio. El presidente de la República. Es un tema que en el debate nacional se le dio mayor importancia que quizás que el que tenía. Es usual que alrededor de los candidatos presidenciales se coloquen un sinnúmero de hombres y mujeres
con experiencia en diferentes órdenes que apoyan las candidaturas presidenciales. Así como tenemos un frente, por ejemplo, magisterial, también tenemos un frente de ex militares que tienen expertise en temas de seguridad, de cuidado y eso. ¿Y cuál va a ser el papel de ellos? Y siempre participan en los procesos electorales, dando soporte a todo el desarrollo de las mecánicas que se dan alrededor de las mesas de votación y del trabajo electoral. No es nuevo. Creo que se quiso generar mayor nivel de visibilizar un tema que no tiene toda la importancia que mucha gente entendía. Escuchándolo, y usted le responde a Lorena, y bueno, que el principal factor de distorsión es la compra de cédula. Uno de ellos. A uno le salta. Me refiero al día de las propias elecciones, sí, el día porque hay un sinnúmero de elementos también que tenemos que resaltar, como el uso indiscriminado, abierto y a las anchas de los recursos públicos. Aquí el funcionario público piensa que el dinero de un ministerio es de él. Ok. ¿Ustedes tienen idea de qué tamaño es ese obstáculo de la compra de cédula? Se ha medido, lo hemos medido en procesos, en encuestas, en mediciones de diferentes índoles. Claro, hay un nivel de ocultamiento importante en la pregunta cuando se le hace a la gente y sus respuestas, porque no todo el mundo es tan sincero a decir que estaría dispuesto a entregar su voto a cambio de algo de dinero. Pero digamos que es lo suficientemente importante, o pudiera ser lo suficientemente importante para generar, ¿verdad?, algún nivel de cambio en el día de la votación con relación a una candidatura. Sobre todo candidaturas menores o cuando los procesos están muy cerrados. Cuando los procesos están a una distancia importante entre candidatos, como es el caso de las candidaturas presidenciales hoy, pues el tema de la compra de votos no necesariamente, o de cédulas, tenga ese peso. Pero cuando se refiere usted a una alcaldía, o se refiere a una competencia cercana entre dos candidatos a cualquier posición, entonces ese nivel de impacto que tiene esa práctica sí puede generar lo suficiente para cambiar el resultado. ¿Confían ustedes en las encuestas que las encuestadoras que han estado trabajando, sobre todo porque de cara al proceso de las primarias hubo muchas que chocaron con una realidad diferente a la que se dio en el proceso? Y le agrego Nosotros tenemos las nuestras. Y le agrego yo, tenemos encuestas que entendemos independientes. De todas las encuestas, la que realiza usted, la que realizo yo, la que realiza Caminero, de todas se aprende algo y de todas hay un elemento a identificar que puede resultar interesante para aquel que la interpreta, pero a favor o en contra, hasta las que se hacen de gabinete, que son aquellas que se preparan con mucha creatividad. Todas tienen una lectura y para nosotros son importantes, pero como organización y como candidatura presidencial nosotros tenemos las nuestras, que se utilizan con miras a tejer nuestras propias estrategias. Dice Nelson Guillén ahí antes de ayer, de que... Ya dijo Luis que estábamos muy optimistas, no triunfalistas, pero muy optimistas. Dijo Nelson Guillén, sentado ahí también, antes de ayer a matinal, de que ya el candidato Gonzalo Castillo había sobrepasado la diferencia de un 10% que tenía en noviembre y diciembre pasado, y que ya ellos le llevan 4 puntos a Luis Abinader. El Partido de la Liberación Dominicana, por mayor nivel de creatividad que quieran para poder desarrollar un argumento que pueda ser interesante, se dividió. Es un partido que se dividió casi a la mitad, que su presidente se le fue, que fue presidente 3 veces, el que lo llevó a hacer gobiernos a ellos. O sea, que los eso es una organización política que transita una difícil situación interna que ustedes conocen en el país, que entero conoce, y ellos deben de vencer primero sus diferencias internas a fin de poder volver a ser opción política en República Dominicana. Y la estructura de ellos, porque una cosa es que ellos se hayan dividido, pero ellos han manifestado, y algo interesante que tiene el PLD es que saben pelear esas batallas políticas, preparan una estructura, se lanzan a todos los rincones del país y saben tal vez de alguna forma persuadir a gran parte de los electores. El Partido de la Liberación Dominicana acumuló tanto poder que el poder le hizo daño. Sí. Es como aquel que entiende que el agua es lo mejor para el cuerpo humano y para la vida y se ahoga tomándose 10 galones de agua. Eso pasó con ellos. Acumularon tanto poder, lo usaron de forma tan indiscriminada, no supieron darle utilidad al propio poder. Los resultados de su gestión son oscuros. No hay un solo elemento que identificar que puedan convencer al pueblo dominicano de que su realidad es mejor, cuando todos los parámetros y todos los problemas nacionales de hace 20 años están ahí idénticos para poder solucionar. La educación sigue siendo un proyecto con altos niveles de inversión y sin calidad. Todavía aquí hay 16 o 17 horas de apagones en cualquier día, en cualquier barriada.
La salud pública es una quimera. La seguridad ciudadana no conoce un plan. La economía crece, pero no genera empleos. Y si genera empleos, no son de calidad. Vivimos en un modelo que evidentemente cumplió un rol. Y frente a esa realidad, en República Dominicana se dará un cambio en las elecciones de febrero y por demás en la de mayo. Y en las encuestas que ustedes tienen, ¿cuál es el resultado que se da en cuanto al presidencial? Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. La realidad son hoy los es que el números? compañero Luis Abinader duplica el posicionamiento del candidato que hoy está en segundo ¿Y lugar. cuánto tiene? Inclusive, si usted suma los candidatos, el de segundo y el de tercer lugar, ambos no acumulan el porcentaje para poder vencer a Luis Abinader. ¿Tiene más Hoy- del 50%? O... Hoy el compañero Luis Abinader, como han expresado las encuestas, se proyecta y se pondera que está cercano a poder ganar en primera vuelta unas elecciones. Y además, lo curioso de Luis, o de la candidatura que presentamos, es que aún en un escenario de 3 candidatos, con un mercado electoral cada vez más decidido, o sus electores cada vez más definidos, sigue en crecimiento, sigue un proceso de evolución positiva. Y eso hace que de aquí a mayo, a 5 meses de las elecciones, hay tiempo suficiente para vencer esa marca del 50+1 Doctor, y poder ganar las elecciones ¿Qué para ese efecto, propósito. qué impacto tiene febrero para llegar a mayo? Mira, La hay estrategia del hay una terreno. percepción, el gobierno ha querido imponer o generar una falsa percepción para poder intentar, con un resultado aceptable en mayo, tomar un poco de aire o de aliento. Febrero, usted dice. De febrero, para coger un poco de aire o de aliento y vender la posibilidad de un mejor resultado en mayo o de las posibilidades de tener el poder en mayo. ¿Qué Lo- significa eso? lo cierto es- Si a ustedes no les va bien en febrero, Quisiera- no necesariamente les va a ir mal en Quisieran vender ellos esa realidad, Ujú. pero no es cierto. Primero, no ganarán en febrero. Y en segundo lugar, el elector dominicano es un elector cada vez más sofisticado, que intenta o sabe dividir votos y que sabe elegir lo que ellos entienden en un momento determinado son sus preferencias. Si nos llevaríamos de esa ponderación de que las elecciones de un nivel influyen en el otro, entonces tendríamos escenarios como, por ejemplo, que en las elecciones pasadas el PRM ganó la alcaldía del Distrito Nacional y no así en el distrito mismo ganamos a nivel presidencial o a nivel senatorial. O sea, son dinámicas distintas que no necesariamente se generan o tienen una conexión, una conectividad uno con otro. Sin embargo, vuelvo a repetir, la suerte del Partido Revolucionario Moderno es uno tendente al crecimiento y garantizamos hoy que el oficialismo no ganará las elecciones de febrero tampoco. El porcentaje de personas que todavía se abstiene en los procesos electorales está jugando un rol importante para ustedes captar y que sea tal vez menor, sobre todo de cara a ese cambio que quiere hacer el PRM. Mira, la abstención sobre todo creo que podría tener un poco más de impacto en las elecciones municipales, porque hay una tendencia tradicional de que en esas elecciones, pues la cantidad de personas que vota es menor que las elecciones presidenciales. ¿Proyectan ustedes alguna? No obstante, en República Dominicana el nivel de la abstención en comparación con otros sistemas electorales de otros países Es bajo. vecinos es relativamente bajo. 25 al Esto es una sociedad que participa altamente en sus procesos políticos Ujú. y que aun cuando hay un distanciamiento del elector hacia los partidos políticos, no así hacia la política y hacia sus actores. Por tanto, yo pronostico que aquí la abstención estará enmarcada dentro del promedio de la norma que ha sido en Sí. República Dominicana y que ese será un elemento que creo que puede tener un impacto mayor, vuelvo a repetir, ¿Qué- para las elecciones qué porcentaje- municipales, ¿Qué pero no así para las porcentaje- presidenciales. ¿Qué porcentaje estiman ustedes que va a votar en febrero? Es una buena pregunta, pero siempre ha sido, si la abstención en República Dominicana es cercano al 30%, usualmente en el plano municipal es un tanto mayor, es relativamente Digamos un 40 superior. o un 50 sería una votación. Yo creo que será razonable. superior al 60% Ya, en las municipales y las presidenciales, evidentemente que subirá. Lo digo más por el hecho del Estas número de elecciones también personas. son raras, Ujú. porque estamos en unas elecciones en febrero. El proceso electoral realmente para las municipales acaba de iniciar, o inicia esta semana próxima. 39 días Eh, faltan. Entonces, esto es una elección de 30 días. Hay que ver qué tanto inspira y qué tanto movimiento genera, qué tanto interés genera en el plano de todo el territorio Claro, nacional. hay una La- diversidad tan amplia que se supone que también Pero ayuda también a motivar. Pero también hay un deseo por el cambio. Sí. Y hay un deseo de generar
cambio. Y esa inyección creo que hará que mucha gente vaya a votar en ambas elecciones. La pregunta se la hacía y la que entiendo que conectó Percio fue porque, o por el hecho del padrón del PRM, de la cantidad de personas que votaron en el proceso de primarias y de lo que significa para ustedes arrasar en las presidenciales y municipales con un padrón que no sé si ha crecido después de ese proceso, sí, claro, y los mecanismos que ustedes implementarán para que se dé ese porcentaje, porque cuando se hace la comparación entre un padrón y otro de la cantidad, o sea, el PLD lo tenía abierto, tenía toda la gente, incluyendo las que estaban por ustedes y votaban por ellos, podían hacerlo, pero a ustedes solamente los que estaban inscritos. Entonces, no sé si eso corresponde a un reto mayor para el PRM, poder lograr esa victoria. No, el padrón nuestro fuimos muy cuidadosos en el desarrollo del padrón del partido y fuimos muy estrictos en las reglas para poder inscribirse en el partido, porque existían siempre las debilidades y los temores del pasado de que si una organización podría influir o impactar en el padrón de militantes que pudiera participar de unas primarias y cambiar o elegir o influenciar en la elección de los candidatos del partido. Nosotros ya hoy nuestro padrón, que era de 1.200.000 y tantos, ha superado 1.600.000 en el proceso de inscripción y relanzamiento que hemos hecho de la tercera fase del programa de registro de militantes del partido. Como organización política, léase bien, nosotros de tener 500 o 600.000 militantes, ya vamos a 1.600.000 en apenas un año. Eso es un partido que va camino a triplicar el tamaño de su militancia inscrita, así como también en materia de valoración o de proyección de la opinión del elector, de la ciudadanía en sentido general con el partido. También hemos experimentado más que un crecimiento al doble del tamaño que teníamos. Era un partido que precisaba de un posicionamiento menor al 20% y hoy estamos siendo o encabezando las encuestas como el principal partido de la República Dominicana. Es una tendencia de crecimiento en espiral que nos hace sentirnos muy optimistas. También hoy coincide la idea de que el candidato presidencial que presentamos encabeza las encuestas más que duplicando al que está en segundo lugar. Son demasiados factores y un viento importante que sopla a nuestro favor que nos hace sentir muy optimistas. No triunfalistas, porque este proceso no ha terminado y no es suficiente todo este esfuerzo. Hay que trabajar más para concretizar, pero estamos muy optimistas. En el caso de anoche, el presidente Danilo Medina encabezó una reunión con empresarios del sector eléctrico, con Rubén Bichara. Estaban analizando la situación de Punta Catalina. En declaraciones que dio posterior, Rubén Jiménez Bichara habló de que en unas 2-3 semanas pudiera estar integrándose esas dos plantas al sistema eléctrico. ¿Cómo influenciaría? Porque mejoraría el sistema de energía en el país. ¿Cómo influenciaría eso electoralmente en el Partido de la Liberación Dominicana y en contra del partido de la oposición? Tenemos 8 años esperando que Punta Catalina encienda. Esperemos que logran encenderla para ver cómo eso pudiera influenciar o impactar de tal o cual manera. Lo cierto es que en República Dominicana el problema energético nacional no tiene que ver con la capacidad que tenemos instalada para suplir electricidad. Claro, Punta Catalina pudiera ayudar a reducir el costo de la electricidad que paga nuestra gente, pero el problema de República Dominicana de la electricidad no está directamente vinculada o exclusivamente vinculada a la capacidad instalada de poder suministrar luz. Y sin embargo, en República Dominicana hay 16 horas de apagones cualquier día como esto. No es un tema que entiendo que vaya a cambiar de ninguna manera el escenario político, sino que todo lo contrario, que pudiera afectarlo a ellos mucho más en la medida en la que ese tema o esa planta no sea la solución que han vendido durante 8 años al gran problema energético nacional, que tienen, por cierto, 20 años vendiéndonos todos los años de que en febrero, siempre eligen febrero, yo no sé por qué, se va a solucionar el problema energético nacional, y mientras tanto usted tuvo que comprar un inversor para su casa, eso cambió la planta porque ya no aguanta más, y la República Dominicana hay un costo indirecto en todos los negocios, en toda la industria, de que aparte de tener que pagar luz muy cara, también tenemos que tener un sistema de seguridad, que más que de seguridad o de emergencia, es de casi permanencia. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Muy dinámica la entrevista. Gracias, muchas gracias. Fue la entrevista con el senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y candidato
a la misma posición por Puerto Plata, donde es senador. Ustedes, amigos televidentes, Laura Castellanos, Loreni Solano, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes durante todo el trayecto de matinal. Les convocamos para que mañana nos volvamos a ver a las 6 de la mañana. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro, que tenemos precisamente a un equipo de periodistas en Puerto Rico. Allá está Mariyerlin, Paula y Rigoberto del Carmen para llevar minuto a minuto los acontecimientos que están sucediendo en Puerto Rico con estos sismos que lleva tragedias a familias puertorriqueñas y, por supuesto, a dominicanos. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.